En este video voy a explicar cómo configurar el entorno de desarrollo y entender la arquitectura de una API REST de ventas en este caso. El proyecto está construido con Java y Spring Boot y se llama Sales API porque justamente trata eso, de ventas, solo que en inglés. Y el proyecto sigue el patrón de arquitectura en capas. Para este proyecto vamos a necesitar, obviamente, Java instalado, algunas dependencias como el driver del PostgreSQL, el JPA, el Hibernate, el Spring Data JPA, el Logbook, el Mapstruct, que lo llamaremos también en las dependencias, para la parte de convertir entidades a DTOs y eso. Y además vamos a necesitar algunas aplicaciones, o bueno, sí, aplicaciones como el Docker, que nos va a servir para levantar la base de datos en un contenedor. Lo primero que vamos a hacer es levantar la base de datos con Docker. Aquí vamos a ingresar los datos de bueno, justamente de nuestra base de datos, el nombre, el usuario, la contraseña y el puerto en el que se va a conectar a nuestra PC. El mío va a ser el 54.34, ya que el resto, el 54.32, que es lo común, o el 33, que es el que le sigue, los tengo ocupados para otros proyectos, que no puedo eliminarlos así de fácil. Y y la parte de las miners solo es para ver la interfaz de la base de datos en el localhost en el que va a correr. En este caso, tal como dice ahí, sería en el 8090. Lo siguiente que voy a mostrar es la parte de las dependencias, eh, como se puede ver acá. Y bueno, esto es un resumen. Bueno, aquí se agrupan todas las dependencias que vamos a usar para este proyecto, ¿no? Por ejemplo, el primero es el JPA más el Hibernate. El siguiente es para las validaciones, el not null, not blank, todo eso. Luego tienes el Spring Boot Starter, que es el API REST, la parte del HTTP. El Mapstream, que nos va a servir para la conversión automática de objetos. Bueno, ya sabemos, ¿no? De DTO a entidad, entidad a DTO. Luego los drivers del Postgres, el proceso de anotaciones para Lombu. Luego tenemos el application.yaml o YML, como quieran decirle, la verdad. Y bueno, esta es la parte de la conexión con la base de datos. El primero, el data source, el URL, la parte en la que dice URL dos puntos, es lo que conecta con el Docker justamente. Y abajo tiene las credenciales, ¿no? El nombre, el username y la contraseña. Y más abajo tenemos el JPA, la parte del Hibernate, lo que va a hacer que se creen automáticamente las tablas, sin que nosotros tengamos que hacerlo de forma manual. Y más abajo simplemente es para que en la consola se muestren las consultas SQL, lo del show SQL true. Y lo siguiente que quisiera mostrar es el árbol de carpetas, ya que así es como se trabaja en un patrón de arquitectura por capas, con controller, DTO, Entity, Mapper, Repository y Service. Cada uno de estos tiene una función diferente. El controller se encarga como tal de recibir las consultas, enviar y recibir consultas por parte de los usuarios y devolver información de parte de nosotros, de nuestro sistema hacia ellos. El DTO es la estructura de la forma en la que ellos tienen que hacer sus peticiones al momento de enviarlas a nuestro sistema. Y en el DTO, pues tienes los requests, que sería, como digo, la estructura de sus peticiones, y el response, que es la estructura en la que nosotros vamos a enviar nuestra información. Luego tenemos el entity. Acá como tal están los objetos, las entidades que nosotros vamos a crear y que posteriormente se van a convertir en tablas para que puedan ingresar a nuestra base de datos. Y para eso justamente está el mapper. El mapper nos va a permitir transformar esa entidad a un DTO o al revés, un DTO a una entidad. De esa forma, el repositorio, que es el que se encarga de conectarse e interactuar con la base de datos, va a poder registrar esa información, porque él solo puede registrar en entidades. Como tal, DTOs, la estructura del DTO no la entiende como tal, tiene que transformarse en entidad para que recién pueda entenderlo, y es ahí que recién va a poder interactuar o guardar en la base de datos y asimismo extraer información de la base de datos para luego enviarla. Y el que maneja toda la lógica de esta transformación de entidad a DTO y al revés, y otras lógicas más, es la carpeta de servicio. Podemos decirle carpeta, bueno, es como tal la capa de servicio. Aquí se va a manejar la lógica pesada de este API de ventas. Empecemos con la carpeta de Entity. Pasemos a explicar, voy a pasar a explicar una de las clases dentro de esta carpeta, por ejemplo, la de cliente. Aquí en esta parte de data estamos usando el Logbook para evitar
generar código innecesario. No es que código innecesario, pero para evitar escribir mucho código, lo que se conoce como boilerplate. Como tal, vamos a usar IDs de tipo UUID, que son IDs un poco más extensas, más únicas. De esta forma hay más seguridad en un código, ya que es muy difícil averiguar una un ID como estos, ya que en general la forma en la que tienen los UUID son un montón es una cadena de texto con números, etcétera, súper larga. Bien, los columns van a ser los atributos de nuestro objeto, que luego va a ser una futura tabla. Y tenemos, por ejemplo, nombre. En el caso del cliente tenemos nombre, apellido, email, celular y también un correo. Y vemos que hay algunos requisitos, ¿no? Como por ejemplo el tamaño, 100, o no label igual false, que básicamente es que sí o sí tiene que estar, no es opcional, tiene que tener contenido ese atributo. Si no, pues en la parte de la creación, cuando el usuario quiera crear un cliente o algo, no va a poder, porque si está vacío no se puede. Es lo que nos dice en pocas palabras. Así como funciona null label igual a false. Quisiera explicar un poco de esto, de fetchTip.lazy. En vez de usar Normalmente se usa, en vez de esta forma de cargar los datos, se suele usar el eager, que es ansioso o algo así, que carga toda la información. Digamos que el usuario o el cliente pide algo, pero en vez de cargar solo esa cosa que pide, carga todo lo que está relacionado con ello. Y eso pues es demoroso y resulta en que en un sistema mucho más lento, ya que carga mucha más información de la que debería. En cambio, con el FetchTip, bueno, o con el Lazy, no funciona así, sino que el usuario pide y se le da justo lo que pide. Y si es que el usuario requiere más información, tiene que ser específico con la forma en la que pide la información para que reciba todo lo que él quiere. Si el usuario que vaya a enviar información, que vaya a hacer su petición, lo enviara usamos la entidad y enviara la información bajo esta estructura, estaríamos exponiendo nuestra base de datos. Es por eso que también usamos los DTOs. De esa forma, solo exponemos la información necesaria eh, para realizar este intercambio de información y que el sistema pueda funcionar correctamente sin vulnerabilidades. Por ejemplo, en los entities se expone el ID, pero en los DTOs no, ni siquiera se solicita, no es un dato necesario. Y esto maneja una lógica interesante, ya que cuando recibamos una petición del DTO, llega el controller, llega el controller como tal lo recibe, lo delega al service, y en el service usa el mapper, y recién ahí se genera luego de usar el mapper y transformarlo en entidad, recién ahí se genera el ID. Antes no se le pide el ID, nada, sino que se genera en nuestro sistema. En el proceso de todo el sistema se genera. Y una vez generado el ID, ahí recién se le puede devolver la información con ID incluido, como acá se puede ver. El response es la respuesta que nosotros vamos a enviar al usuario y se va a devolver con ID, el ID que se ha generado en service. Ahora pasamos a la parte a la carpeta de Mapper. Ya, en pocas palabras, ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir por si acaso, pero lo que hace esto es transformar entidad a DTO y DTO a entidad. Una parte del Mapper Component Model igual a Spring es que Spring gestione esto como un bin para luego poder inyectarlo en otros lugares, como en Service. El siguiente de Mapping Targets igual a ID es para que al momento de copiar, al momento de crear, no se copie el ID. Y lo de abajo, la parte de Category Response DTO, es simplemente para que se transforme de entidad a respuesta. Eso ya sería la parte final, ¿no? Cuando devolvamos justamente el response, la información que solicitaba el cliente, al usuario. Bueno, ahora pasemos a la parte de repository. Es la parte que se comunica con la base de datos. Y acá no hay mucho código, ya que siempre se suele usar esto de extends JPA repository. Y eso nos resume escribir un montón de códigos que lo único que hace es hacer los queries, hacer las consultas al SQL y así. Y en vez de nosotros escribir todo eso manualmente, al usar esto ya no tenemos que hacerlo. Se vuelve un trabajo automático. Bueno, en la parte de repository de Sale hay unos pequeños cambios. Vamos a usar query, que sirve para realizar JPQL, que es SQL orientado a objetos. Y la parte de abajo de Big Decimal, Sum Total Revenue, es para la suma total de ingresos.
Ahora para pasar a la parte de service, que es la lógica de nuestro sistema, tenemos para empezar una carpeta adicional dentro de esto que es el impl. Em, lo que pasa acá es que Lo que pasa aquí es que el IMPL o implementation se usa para separar los contratos de la lógica, las interfaces. De esta forma, el código es más modular y fácil de testear y es más flexible ante futuros cambios. En pocas palabras, aquí se lista todo lo que puede hacer el sistema, los servicios que tiene, en pocas palabras, pero el cómo se hace es ahora sí donde entra la carpeta de implementation. Aquí es donde se maneja el cómo se hace cada una de estas acciones. Ahora, dentro de la carpeta de implementation, pasando a la lógica como tal de todo, del cómo se hace, primero explicamos el service. Del arroba service simplemente es para que Spring gestione esta clase como un componente de servicio. Y lo de abajo, el required args constructor, es para que el lombok genere el constructor con los campos final. De esa forma, permitimos que el código no sea inmutable. Digamos que ante cambios que ocurran ya no se ve afectado, sino que la información que Bien, explicando un poco lo de abajo, el arroba transactional, por ejemplo, esto nos sirve para hacer un rollback. Digamos, si el usuario no llega a terminar de escribir todos todos los atributos de su petición o todas las partes de su petición, no se va a poder realizar la petición como tal, porque se generaría un elemento en la base de datos a medias y eso podría generar confusiones, problemas, y es mejor por eso que si el usuario no escribe una de las cosas necesarias, hace rato no se genera el elemento para empezar. Lo que pasa acá en esta carpeta es que se va a manejar se va a usar el resto de carpetas como los mappers, como repository, para realizar esa lógica de transformación de DTO a entidad, para guardar en la base de datos. Y también tiene manejo de excepción de errores, como el or else throw. Si es que pasa algo, si es que pasa un error, el sistema ya no crashea, sino que te, te manda un mensaje con el error específico que tienes. Y de esa forma evitamos que el sistema pueda llegar a generar como digo, un crasheo. Por último, pasando a la carpeta de controller, tal vez debía explicar esto primero, pero bueno. Esto va a manejar la parte de los endpoints HTTP. Por ejemplo, la primera línea de código nos sirve para lo siguiente, es para listar todas las categorías que tenemos. La siguiente sirve para buscar por ID. Luego de eso, también puedes buscar por nombre. Vas a poder crear, actualizar, eliminar, de acuerdo a los requests que se hagan y a los requests HTTP que se hagan, ¿no? Y todo esto es un formato JSON que en la parte de REST Controller, justamente es para que responde ese JSON automáticamente. Y el request mapping simplemente es la base URL de este controller. Es, es la ruta que va a tener cada uno de estos requests, de estos pedidos, de estas peticiones. Ahora pasemos a explicar la lógica compleja, la parte más pesada, digamos, de este sistema. Y funciona de la siguiente forma. Primero, se valida que el cliente existe en la base de datos. Luego, para cada línea de venta, se va a hacer lo siguiente. Se va primero validar que el producto exista, que haya stock de ese producto y se calcula el subtotal. Luego de eso se va a descontar el stock del producto y se va a crear la línea de venta. Por último, se suma el total de todas las líneas de venta y se va a guardar la venta completa en la base de datos. Es el corazón del negocio y cada compra va a verificar el stock primero, luego se descuenta automáticamente, se guarda todo en una sola transacción atómica, que es la parte del rollback del transactional. Ahora vamos a pasar a ver si funciona, si se pueden hacer las peticiones que decíamos. Y para empezar vamos a listar las categorías que tenemos existentes, ya que hice la creación de una carpeta que crea unos datos ya existentes, los cuales son los de electrónica, ropa y accesorios, hogar y cocina.
Y bueno, tiene una descripción y si está activo o no, que es justamente la forma o el formato en el que también tenía nuestro responsive tío. Ahora vamos a ver si se puede crear una nueva categoría. Sí, efectivamente. Y si queremos confirmarlo, pues una vez más vamos a obtener la lista y vamos a ver si nuestra categoría de tecnología se ha creado. Y sí, también se ha creado. Ahora, el ID que nos ha entregado, vamos a copiarlo y vamos a crear a continuación unos productos que van a clasificarse, que van a estar dentro de esa categoría. Por eso necesitamos el ID. Vamos a Post. Efectivamente se ha creado. Ahora, para verlo, ya creamos mouse, ahora vamos a crear teclado. Perfecto. Y ahora también vamos a seguir con la creación de una webcam. Seguimos, pegamos el ID de la categoría. Bien. Y ahora para ver que efectivamente se han creado, vamos a la ruta de productos. Vamos a Get. Esto ya está creado laptop, smartphone y aquí audífonos y esto es lo que creamos. Bueno, se crea un montón de... Estos son un montón de datos de prueba que yo tenía. Bien, hubo un pequeño error. Lo que pasa es que estaba creando todo esto en la ruta de categorías cuando no tenía que ser así, no se guardó nada. Primero tienes que cambiar la ruta, ir a productos y ahí recién crear bueno, los productos. Y bueno, pero el proceso como tal es el mismo. Simplemente cambias la ruta y ejecutas lo mismo. Aquí ya se puede ver cómo se creó todo. Eh, Creamos webcam, mouse y teclado, todos pertenecientes a la categoría de tecnología. Bien, ahora vamos a crear un nuevo cliente. Post. Y vamos a ver, nuestro cliente se llama Lucía Mamani Pasa. Maman, sí. Vamos ahora a ver si efectivamente se ha podido crear. Bueno, estos ya son datos de prueba que tenía antes, que estaba probando para ver si funcionaba. Y sí, efectivamente se ha creado. Lucía Mamani Pasa, número, dirección, está activa. Ahora vamos a crear una nueva venta. Vamos a tener que hacer unos cambios. Para empezar, vamos a tener que estar obviamente en la ruta de sales. Vamos a tener que pegar el ID del cliente que recién hemos creado, el de Lucía. Y el ID de los productos que quería comprar. Para eso voy a hacer para recordarme bien los productos que teníamos y sus IDs, voy a hacer un get. No, perdón, me equivoqué, es products. Y bueno, por ejemplo, que compre uno de los nuevos productos que creamos, que era la cámara web, por ejemplo, y el teclado. Ah, Abajo simplemente se detalla la cantidad, va a ser una, y de webcams que sean unas dos. So, ya. Ahora vamos a ver si funciona. Ah, perdón. Un pequeño error. Tiene que ser en la parte de la ruta de sales. Ahora vamos a realizar una venta. Para eso me fui a la parte, a consultar la lista de productos que teníamos. Y por ejemplo, agarremos dos mouse. Abajo se define la cantidad y arriba tienes el ID. Lo copias tal cual. Acá me di cuenta que está mal copiado, de hecho. O mejor dicho, solo falta una D nada más. Listo. Copias el ID, lo pegas y lo mismo con el siguiente producto, por ejemplo, el teclado. Copias, agarras el ID, copias y lo pegas. Y arriba, más arriba, tienes que copiar el ID del cliente del cual va a realizar la compra. Y vamos a ver si funciona ahora. Perdón, estoy mal. Tienes que hacer post, ir a sales y ahora sí. Efectivamente, se ha hecho la compra. Aquí el mouse Logitech registrado, su unidad, su subtotal, porque son dos, y lo mismo con el teclado. Como solo es uno, el subtotal sigue siendo lo mismo.
Por último, para ver que efectivamente ha funcionado y se ha descontado el stock, vamos a revisar los productos por idea. En mouse, por ejemplo, teníamos 40 de stock originalmente. Se ha reducido a 38 ahora. Y en teclados teníamos 25 exactamente. Ahora se ha reducido a uno. Y por último, para revisar la venta, vamos a la pestaña vamos a la ruta, perdón, de reports, de report. Vamos a ver. La ruta en realidad es Sales Report. Y efectivamente, aquí está la compra. Lucía, Mamani pasa, las líneas de venta, el mouse, dos mouse, a precio unitario de 259 y un subtotal de 519 y un teclado solo uno y el subtotal se queda igual. Y con esto demostramos que actualmente está funcionando. Los requisitos, perdón, las peticiones y las respuestas se pueden efectuar de forma normal y el sistema está funcionando como debería ser. Solo faltaría hacer la conexión frontend con Angular, por ejemplo, y ya tendremos una interfaz bonita, pero la parte de la lógica ya está cubierta. Bueno, eso sería todo de mi parte, ingeniero. Muchas gracias por ver el video, llegar hasta acá. Y con todo esto dicho, me despido.